Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta reforma ha sido rigurosamente calculada entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, está avalada por la OCDE, está avalada por la OIT y desde luego también tiene los comentarios positivos de parte del Banco Mundial. Es decir, es una reforma que está claramente con parámetros establecidos y tiene la sostenibilidad fiscal. Estamos hablando que con el pilar solidario, tal y como está, vamos a poder atender a 2.700.000 abuelos en la primera fase de este proceso. Luego vamos a llegar hasta los 3 millones, es decir, vamos a trabajar para que los abuelos salgan de la extrema pobreza. El umbral es el monto hasta el cual vamos a aportar todos a Colpensiones. Lo aprobado indica que todos vamos a aportar hasta 2,3 salarios de nuestro ingreso a Colpensiones y el exceso de lo que ganemos en exceso de esos 2,3 salarios va a ir a un fondo privado que podemos escoger libremente. El famoso umbral lo que implica es hasta dónde tenemos que ir todos obligatoriamente a Colpensiones y lo que venguemos en exceso de ese umbral, que es 2,3 salarios, debemos escoger un fondo privado para que administre nuestros recursos para reconocer nuestra pensión de vejez, invalidez o muerte. Pues Juan, no. Yo le digo acá y le reitero en estos micrófonos lo que hemos dicho y lo que seguiremos diciendo, y es que esta reforma está mal planteada y no es la que le conviene al país. La reforma pensional, hemos dicho desde hace mucho tiempo, se necesita. La reforma que se necesita es una basada en el ahorro, no una que fortalezca el régimen subsidiado de Colpensiones. Saludamos a toda la audiencia que nos acompaña nuevamente en esta emisión de su programa Vanguardia Obrera. Hoy estamos compartiendo con ustedes la emisión número 141 en compañía de dos compañeros que nos van a contribuir a desarrollar el tema que vamos a tratar hoy y tiene que ver con uno de harta resonancia a nivel nacional y es el tema de la reforma pensional. Tenemos con nosotros en la mesa de trabajo al compañero Joseph, que amablemente ha aceptado nuestra invitación para contribuirnos con sus ideas, el conocimiento que tiene al respecto sobre este tema. Bienvenido, compañero Joseph. Hola compañero Ricardo y a nuestra audiencia y a la mesa de trabajo, pues aquí acompañándolos hoy en este tema que está hoy en vogue, que es el de la reforma pensional. Entonces, atento a sus preguntas. Perfecto, y aquí contamos con la compañía del compañero José, que nos va a ayudar también a comprender bien la magnitud y todo lo que se está discutiendo al respecto. Bienvenido, compañero José. Muchas gracias, compañero Ricardo, muchas gracias al compañero Joseph y un saludo a nuestra audiencia y a nuestros compañeros del equipo de trabajo. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Bueno, vamos a entrar en materia con este tema, y es que resulta que todos en los medios de comunicación nos hemos dado cuenta de esa noticia que tiene alborozada a parte pues de la sociedad colombiana y sobre todo a muchos pues de los amigos del gobierno, porque se ha dado algo raro, algo extraño, algo fuera de lo común en todo este proceso que lleva el gobierno del presidente de la Colombia humana, y es que después de tanta discusión, después de tantos peros, después de tantos problemas, después de ponerle tanta zancadilla a toda la política del gobierno de Petro, resulta que en estos días se están poniendo de acuerdo en el Congreso para aprobar la reforma pensional. Son 94 artículos, de los cuales ya aprobaron 58 y según presagian, parece que ahorita en estos días van a discutir y a aprobar también pues la otra parte de este tema, ¿no? Y causa pues algo de inquietud, y nos interesa conocer bien qué es lo que está pasando, porque es extraño, ¿no?,
que cuando uno se sienta con los enemigos del pueblo a discutir y se pone de acuerdo fácil con ellos y ellos aceptan, algo raro está pasando. Entonces de eso vamos a hablar aquí con los compañeros, a desarrollar este tema, y vamos a entrar en materia entonces inicialmente con el compañero Joseph. Quisiera que empezáramos por comentar algo de cómo es ese asunto pues del acuerdo que está realizando el gobierno con parte de las otras bancadas, pues sobre todo pues donde se destaca con los liberales, de bajar ese tema del umbral de 3 salarios mínimos a 2.3 para cotización obligatoria a Colpensiones. ¿Cómo lo entiende eso? ¿Cómo lo podemos explicar de una manera pues más sencilla, compañero Joseph? Bueno, compañeros, pues lo que se está proponiendo es, digamos, que la cuestión del manejo de las pensiones, pues se había planteado antes que eran 3 salarios hacia arriba para las administradoras privadas y de ahí para abajo para la administradora pública, que en este caso es Colpensiones. Pues ahí hablan de un umbral que, pues para los que entendemos del tema, pues no veo mucha la diferencia cuando dicen que de 3 a 2.3 se afecte o no se afecte, porque realmente pues el sistema como venía funcionando, pues era más favorable, digamos, para las personas que ganan de esos salarios de 2.3 o de 3 para arriba, estar en el sistema público. En este caso, pues están diciendo que va a administrar el sistema privado. Entonces, esa alianza que se hizo allá de un momento a otro, pues para aprobar algo que realmente está beneficiando al sistema de ahorro individual, al sistema financiero, ¿no? Y que pues es en perjuicio realmente de esos trabajadores o de esa masa de trabajadores que vengan esos salarios, porque pues si ustedes bien lo saben, en el sistema público, que es el que administra Colpensiones, pues existen no es por monto de capital, sino es por una tasa de reemplazo que se maneja de haber cumplido las semanas, que son las 1.300, y dependiendo de eso, sus últimos 10 años de cotización o toda su vida laboral, pues le darían la mesada pensional, ¿sí? Entonces, ahorita pues no sé cómo irán a hacer porque esa gente, pues esa parte de allá la va a manejar el fondo privado y pues ese es un sistema de ahorro individual, de capitalización, que pues es muy difícil, digamos, si ahorita en el momento para un salario mínimo toca tener 300 millones, pues no sé cómo la gente le va a quedar la pensión. Y pues en este caso, pues Colpensiones va a quedar manejando salarios, pues se puede decir inferiores o los salarios del mínimo, ¿no? Entonces, pues hay una afectación ahí y me parece más que fue una cortina de humo cuando dicen que hay una diferencia, ¿no? Entonces, pues ese análisis y ese debate, pues no es como tan técnico como ellos lo dicen, no necesitas ser un economista para dar cuenta que pues la diferencia no fue mucha, ¿no? Pero pues hay por ahí alguna central que está diciendo que no está de acuerdo cuando ellos estaban apoyando eso de los 3 salarios mínimos. Entonces, pues desde mi punto de vista, pues si hubiera sido por ese umbral, debería haber sido de 5 salarios mínimos hacia arriba para los fondos privados y no como lo planteaban de 3 salarios mínimos. Entonces, pues aquí la afectación realmente es para pues, los trabajadores sencillamente. No veo más afectación. Y pues una discusión como lo acaba de decir el compañero Ricardo, que ya aprobó más de la mitad se puede decir que de los puntos que tenían a tratar de la reforma, pues hay algo ahí como extraño, como un tufillo misterioso de qué realmente es esa alianza, ¿no? Y realmente, pues cuando uno se pone a mirar, pues para mí, en mi punto de vista, que lo que ya llevo tiempo ya analizando y mirando estas reformas, pues es la misma que viene desde el gobierno Santos, el gobierno Duque, pues no veo como mucha la diferencia. Y ahorita pues nos tienen ahí como en el vilo de que es el umbral el que va a afectar el sistema de pensiones, cuando realmente me parece que la afectación viene desde que
existan dos regímenes, en el cual pues yo desde mi punto de vista y en mi análisis debería existir solo uno, que es el sistema público de pensiones. Sencillamente es eso, compañeros. O sea que lo que podemos decir ahí es que esa diferencia pues de 2-3, de 3 salarios, realmente no afecta mayormente, pero sí es importante que tengamos claro por lo menos que ese umbral exactamente lo que establece es a partir de cuánto del monto de salario va a ir directamente a Colpensiones y a partir de el otro monto y de ahí para el otro lado va a ir a los fondos privados, ¿no? Que es como el tema ahí más importante de quién va a administrar pues esos recursos, ¿no? Exacto, compañero, porque mire, va a seguir manejando el ahorro de los trabajadores, pues el fondo privado, ¿no? Lo que pasa es que se evidencia que, pues, esta reforma, pues, es la imposición de la OCDE, ¿no? Que eso es lo que venía imponiendo el sistema de pilares. Pero, pues, ese tema del umbral, pues, no, pues, desde un punto de vista, verdad, analítico, pues, no es que sea el punto esencial de lo que hubiera sido una buena reforma o una reforma más favorable para la clase trabajadora, ¿no? Y pues lo que van a hacer es disminuir el monto de la pensión, ¿no? Pues esa gente que tenía unas pensiones poco mejores que los trabajadores de salario mínimo, pues si se analiza bien, pues sí van a tener una disminución porque el capital ya no lo va a manejar como antiguamente, que usted decía, no, pues yo me quedo en el régimen público y que administre mi cotización Colpensiones. Ahora no, ahora pues lo que hicieron fue decirle, los que ganen de 2.3 salarios mínimos, pues lo va a manejar el sistema de ahorro individual, que es el que manejan los fondos privados de pensiones. Y ahí esta parte de la masa de trabajadores que están en ese punto de salarios, pues ya no van a tener ni siquiera la forma de decir, no, pues yo quiero que me maneje el régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones, sino que ya obligatoriamente quedan en el ahorro individual. Entonces, pues ahí está como la vaina, como que uno dice, oiga, pero pues usted estaba en contra de este sistema y ahorita lo que hizo fue fortalecerlo. Así lo veo yo, compañeros. Sí, listo. Parece ser que según esa explicación, esa discusión de si son 3 salarios mínimos o 2.3 o 3, es similar a esas discusiones que se presentan cuando hablan a fin de año del aumento de salario, ¿no? Entonces, si discuten si va a ser del 3, del 6 o del 6.5, cuando al final de cuentas no están afectando pues el asunto más importante de fondo, ¿no? Ahora, quiero de pronto que hablemos un poquito de un tema que es muy importante para los trabajadores, comprenderlo y a partir de comprender ese asunto, entender bien cómo afecta ese tema del umbral de los 3 salarios. Me refiero al tema de la prima media. Es decir, ¿qué es la prima media? Expliquemos un poco bien a todos nuestros seguidores qué es la prima media y relacionémoslo un poquito con ese asunto del umbral y de esa discusión, ¿afecta o no afecta? ¿O cómo entiende usted esa relación ahí? Bueno, pues recuerde que esto, pues la cuestión de las pensiones está en el sistema de seguridad social. A partir de la ley 100, pues se crearon dos regímenes, que fue el régimen público y el régimen privado. El régimen público, pues cuando se creó la ley 100, que era el antiguo Instituto Seguro Social, que es un fondo común, ¿no? Donde pues todos aportamos y al final pues de ahí, de ese fondo común, pues se saca para la mesada pensional de las personas o el trabajador que cumpla con los requisitos. El régimen de ahorro individual, pues que supuestamente que es el que está administrando los fondos privados, pues como su nombre lo indica, es individual y es como cuentas de ahorros donde pues, las personas ahí ahorran y es un sistema de capitalización que pues desde un punto de vista es más difícil pensionarse porque acuérdense que todo esto se maneja en bolsa, ¿no? O sea, digamos, todos estos dineros, aportes, tienen que manejarlos en bolsa y dependiendo de cómo estén las rentabilidades, que pues es algo que como que fue algo que no debieron haber creado porque pues, ningún trabajador, así sea profesional, es economista, entonces lo ponen allá a tomar decisiones que realmente
no son del resorte del aportante, ¿sí? Y que pues ahí fue donde empezó la confusión, ¿no? Entonces vas a quedar dos regímenes y el que pues más debería haberse fortalecido, que fue el público, pues siempre han buscado cómo marchitarlo, ¿no? De hecho, desde cuando empezó la ley 100, pues empezó en desventaja el régimen público porque para pensionarse es con 1.300 semanas y en el ahorro individual con 1.150. Entonces le pusieron más peso para el trabajador en el régimen público con 150 semanas más, porque ellos sabían que era más favorable desde cualquier punto de vista, pues para el trabajador. ¿Por qué? Porque pues ahí no se mira capital, sino se mira es una tasa de reemplazo, ¿no? Entonces, pues si usted se gana el mínimo, pues en Colombia las pensiones no pueden ser inferiores al mínimo, pero pues si usted tiene un salario de 3 millones o de 3 salarios mínimos para arriba, pues digamos va a tener una pensión más acorde a lo que se ganaba usted a final de su vida laboral o lo que se ganó en toda su vida laboral. En cambio, en el régimen de ahorro individual, pues se maneja es por el aporte que usted haya hecho, el ahorro que usted haya hecho y cómo se comportaron, digamos, esos capitales en el sector de la bolsa, o sea, cómo lo invirtieron allá y qué utilidades tuvieron. Y ahí es donde entra el problema, porque la mayoría de gente no alcanza en el régimen de ahorro individual a completar los capitales. Entonces, ¿qué pasa? Pues se va una cuestión que se llama el fondo de garantía mínima, donde le completan el dinero que le falta para una pensión de salario mínimo, ¿sí? Entonces, muchas de esas personas de salarios de 3 para arriba, pues cuando se dan de cuenta, pues se pensionaba con el salario mínimo y por eso existen tantas, digamos, demandas contra los traslados del régimen público al régimen privado, porque pues muchas veces no les dijeron la verdad, que las pensiones allá pues son más difíciles de lograr en salarios altos, ¿sí? Y por eso mucha gente está migrando o está pasándose vía demanda, porque no alcanzaron a devolverse en el tiempo que exige la ley para Colpensiones, o sea, lo que era antiguamente el Seguro Social. Esas son como las diferencias ahí, y sí es más generosa la pensión o la jubilación en el fondo público que administra Colpensiones que en el régimen de ahorro individual. Entonces, es cuando yo miro la cuestión de ese umbral que hablan ahí, pues uno dice, hombre, pues ahí lo que hicieron fue antes ponerle más problemas a la gente porque ya no se va a poder devolver. O sea, sí o sí le toca cotizar los que ganen de 2.3 salarios mínimos hacia arriba en el fondo privado, o sea, en el fondo de ahorro individual. Y entonces ahí sí va a haber una afectación, como le decía antes, en su mesada pensional. A propósito de eso, otra pregunta complementaria. Esa elección del fondo pues, de pensiones a partir de los 2.3 ¿es voluntaria o eso es impuesta? Impuesta porque pues ahí dice que los que devenguen de 2.3 tienen que escoger pues, el fondo, pero privado que le administre ese aporte. Entonces, como le estaba diciendo, o sea, ya la elección solamente será en este momento hay 4 administradores de pensiones privadas. Entre esas 4 podrá mirar cuál escoge para que le administre ese aporte. Entonces ya no es como ahorita, pues que no era la mejor la ley 100, porque hay que ser claro que no era la mejor. Pero usted puede decir, no, yo me voy con el público y ya, o me voy al privado. No, ahorita obligatoriamente cotiza una parte en el público y otra en el privado, ¿sí me entiende? Entonces, pues sí o sí le toca cotizar en el privado a los que ganen más de 2.3 salarios mínimos. De hecho, lo que está ahí escondido, pues ya visto más claro realmente, es que esa política o esa idea, esa promesa del gobierno de fortalecer más el régimen público que el régimen privado, aquí lo que le está es por ley incluso garantizando afiliaciones, gente segura al régimen privado, ¿no? Y claro, es sencillo, sí, o sea, se lo está garantizando porque ya
por vía reforma y la ley ya, pues ya no, va a haber, ya no hay competencia. De lo que hay ahorita, pues que era una competencia, como le dije, que no era tan justa desde que empezó la ley 100, ya no va a haber competencia entre el público y el privado. La competencia pues va a estar entre los privados, pero pues entre ellos es como se puede decir, transparente porque pues ellos manejan la misma política, ¿sí? Entonces pues ya es cuestión del afiliado pues que quiera cuál administre eso, pero no, pero pues ahí sí la cuestión fue que van a estar afectados los trabajadores que ganen esos salarios de ahí para arriba de 2.3. La otra que pues también hay que analizarlo, que digamos lo que le decía la desventaja cuando empezó la ley 100, que los fondos privados eran 1.150 semanas, ahorita me imagino que todos van a quedar a 1.300. Entonces, ¿qué hicieron? Pues eh, ajustaron fue hacia arriba, ¿no? Porque hubieran sido más justo al menos bajar al menos las 150 semanas. Entonces, lo que hicieron fue subir más, o sea, ajustarla hacia las 1.300. ¿Beneficio de quién? Pues del sector financiero. Claro que sí. El otro aspecto que es bueno de pronto que, que desarrollemos para entender bien tiene que ver con, en lo de la reforma, con lo del pilar, lo que llaman el pilar semicontributivo. Es decir, cómo es ese asunto pues con aquellos que no pudieron pensionarse. Pero antes de eso yo quisiera preguntarle a Joseph, el, ¿qué queda? ¿Cómo queda la sustitución? Es decir, yo tenía la posibilidad antes de que en Colpensiones, si yo fallezco, mi compañera eh, podía heredar mi pensión. Eso se pierde, eso continúa. ¿Cómo queda eso? Bueno, pues lo que hasta el momento, pues lo que está en la reforma es que continúa, ¿no? O sea, la persona que tenga la pensión, pues la sustitución sigue, ¿no? Que eso, pues, siempre lo han querido acabar, ¿no? Eso sí lo han querido acabar desde las bancadas, estas bancadas de oposición, lo han querido acabar, pero en esta reforma, pues, es lo que sé y está acordado ahí en el proyecto de reforma es que la sustitución sigue. Se mantiene, pero eso no existe para los fondos privados, para el capital financiero. No, 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 es igual, igual. Ah, Maneja es igual. igual. O sea, los requisitos, tanto en pensión de sobrevivencia o invalidez, son los mismos. No, lo único que cambiaba era en pensión de vejez en 2 puntos, que era, pues, en el fondo público, le decía que estaba en desventaja, que eran 150 semanas más, 3 años, y que pues la tasa de reemplazo pues es más favorable para los trabajadores que tengan salarios de más de 2.3 o 2.5 salarios de la pensión, porque pues en el fondo privado sí es por el ahorro que tenga. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Bien, hablemos ahora sí del tema del régimen, del pilar del semicontributivo. ¿Cómo es que funciona eso? Pues ahí es que hay una cuestión, lo que pasa es que acuérdense que con el acto legislativo del 2005 se crearon los BEPS, beneficios económicos periódicos, que era que supuestamente lo habían creado con buenas intenciones, supuestamente, pero realmente era pues para que la gente que, digamos, cotizó y no alcanzó a cumplir las semanas, pues no sacara ese dinero, sino que se le iba a dar un beneficio por parte del Estado, sobre ese capital o sobre esas semanas que tuviera ahorrada, más un 20%. Pero realmente cuando uno mira, pues un 20% no es que le ayude a usted a tener, digamos, inclusive una pensión, ¿no? Porque ya en la práctica, porque ya eso ya más de una persona, le han dado esos beneficios, pues lo máximo que les dan es mucho, 160.000, 180.000 y para ir pegando a los 200 de los mismos aportes que tuvo en su vida laboral cuando no alcanzó a completar la semana, o sea que tuvo 800, 500, 1000. Entonces, esa gente es la que va a caer en el sistema contributivo, ¿no? O sea, la gente
que cotizó y no alcanzó a semicontributivo, perdón, y no alcanzó a pensionarse. Entonces lo que hay es otra cuestión de esta reforma que es, pues me parece que eso no debió haber quedado en el sistema de pensiones, que fue los beneficios económicos BEPS, periódicos económicos BEPS, y eso lo va a administrar Colpensión. Entonces, pues a mí me parece un absurdo y hasta un engaño de decirle a la gente que con eso van a acabar la línea van a mejorar la línea de pobreza y que con eso los viejos van a poder vivir bien cuando, pues, ¿quién vive cada 2 meses con 200.000 pesos? Y ese sí me parece algo desastroso y burlarse del trabajador diciendo que eso es un beneficio o como ellos dicen que es una pensión para todos, cuando realmente ni siquiera es una pensión, es un beneficio económico de nuestro mismo dinero. Entonces no lo veo favorable. Es una vileza, ¿no? Sí, es que es o sea, nos devuelven el aporte fuera de eso a cuentagotas. Entonces, ni siquiera es que nos lo esté subsidiando el Estado, porque es un 20% cuando ellos tuvieron esos capitales allá eh, produciendo, ¿no? Porque ellos sí lo ponen a producir, pues lo ponen en sus cuentas, ¿no? Entonces, pues inclusive lo que había dicho este señor Petro en campaña, que eran 500.000 pesos, pues lo bajó a 220, me parece. Entonces, pues es algo irrisorio y que realmente no creo que afecte mucho perdón, no creo que beneficie mucho o alivie mucho a la clase más desfavorecida, que digamos son la gente de la tercera edad que no tiene una pensión. Pues eso es lo que estaba de pronto dando Colombia Mayor y no tenían que aportar. Y realmente es mostrar un bombón de trapo como un gran triunfo, como lo dijo Gloria Inés Ramírez, la ministra de Trabajo, ¿no? La disque comunista. Dijo lo siguiente: esta reforma tiene sostenibilidad, esta reforma cumple su función social, ampliamos el derecho a la protección a la vejez, damos un proceso de inclusión, donde dice, podemos decir que 3 millones de adultos mayores que hoy no tienen ninguna posibilidad de dignificarse como personas, van a tener esa posibilidad de salir de su extrema pobreza. Eso es lo que dice la señora ministra, mostrando como un gran triunfo esas chichiguas que le van a dar a todos los viejos que están sin pensión, ¿sí? Más o menos de ese talante, pues es de lo que estamos hablando ahorita de la reforma, ¿no? Porque lo real de eso es que al parecer, pues, toda la cantidad de gente que no tiene, pues, esa posibilidad de pensionarse, va a quedar en las mismas. O cómo lo ve usted, Joseph, con el análisis que le ha hecho, pues, a lo que se está aprobando hasta el momento. Sí, pues es que ahí también veo que es la misma cosa que está ahorita, o sea, los BEPS ya existen, ¿sí me entiendes? Y se ha demostrado que eso no alivia en nada eh, a las personas en su vejez, ¿no? Para que no lleguen a la extrema pobreza, como lo acaba de decir en lo que dijo la señora ministra de Trabajo. Entonces uno dice, pues, o sea, lo que hicieron fue que, pues como antiguamente, o bueno, antiguamente no, perdón, ahorita en este momento, digamos, el que tenga, digamos, dinero en el fondo privado, o sea, y no alcanzó a pensionarse, si tenía 1.000 semanas o 800 semanas, pues le devolvían el capital que tenía. Y ahí sí hay que ser también honesto, digamos, en esa parte también era beneficioso pues, para las personas, ¿no? Porque, digamos, hay casos de que la gente le devolvían 60, 40, dependiendo del salario, 100, 120, 20, ¿sí? Y dependiendo de las semanas. En el régimen público, que es el régimen de prima media, pues no es devolución de saldo, sino es una indemnización sustitutiva. Entonces, pues se le devuelve lo que tiene, pero sin rendimiento. Entonces, pues lo que se ha visto es que pues, ese sistema, el sistema se creó es para pensionar, no para devolver saldo, ¿no? Eso sí hay que dejarlo claro, ¿no? Pero entonces, digamos, ahí cuando le hacían la indemnización en el sistema público, pues era máximo 8 millones, 6 millones, habiendo cotizado lo mismo que en el privado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que van a hacer es que esos dineros ya no los van a devolver, sino los dejan ahí en el sistema semicontributivo y los mandan a los BEPS.
sencillo. Pero eso ya, es que eso ya venía desde el acto legislativo del 2005 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, pues uno dice, bueno, ¿qué nuevo, o cuál es la cuestión que dice que es beneficioso o que es innovador para mejorar la calidad de vida de nuestros viejos? Ninguna. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Bueno, perfecto. Dos cositas que quiero que queden bien puntuales, Joseph, para los que tal vez no entendemos bien. Uno, ¿qué es exactamente entonces lo que se habla del régimen de prima media? ¿Cómo es que funciona ese asunto? ¿Cómo es que debe funcionar? Y relacionado pues también con eso, entonces, si estamos viendo el poco filo que tiene todo este proyecto y toda esta alaraca pues que están armando con la reforma pensional, que al final de cuentas como que no tiene pues mucho, es mucha cáscara realmente. ¿Qué entonces es lo que habría que hacer? Si hablamos pues de las banderas o el camino pues por el que deben luchar realmente los trabajadores para que haya realmente un cambio sustancial, significativo y en beneficio pues de una verdadera pensión para los trabajadores. Bueno, el régimen de prima media pues es un régimen de ahorro de un fondo común, ¿sí? Donde pues todos metemos en una sola bolsita, ahorramos para todos y el sistema lo sostenemos los trabajadores, ¿no? Activos, para cuando lleguemos a la vejez, pues de ahí salga nuestra mesada pensional. Eh, ¿Cuál es digamos, la cuestión del régimen? Pues, digamos, que usted, en Colombia la pensión es mínimo el salario mínimo, ¿no? Hasta este momento, no lo han cambiado. Ojalá que no lo van a acabar, que sea la pensión, el salario mínimo, el salario mínimo. Entonces, desde ese salario mínimo, usted empieza desde un 65%, máximo hasta un 80% para que sea su mesada pensional cuando pues, ya cumple los requisitos. Entonces, ahí es más beneficioso porque pues se aportan y todos nos colaboramos, ¿sí? Para sostener el sistema. Yo creo que hubiera sido mejor que hubieran fortalecido el régimen de prima media, pues acabando el sistema de ahorro individual y este régimen de prima media que es el público, lo hubieran mejorado, ¿no? O sea, de pronto, bueno, si déjenos las 1030 semanas, pero súbale la tasa de reemplazo, ¿no? Pues para mejorar las pensiones. Eso es así como lo veo porque pues esa es la función del sistema de seguridad social, es tener una seguridad a la vejez, o sea, de pensionarse, no es de devolver saldos ni dar indemnizaciones, sino que la persona en la vejez tenga una pensión. Inclusive, pues deberían ser, así no cumplan con las semanas, mínimo, el salario mínimo, ¿no? O sea, tener al menos para, ahí sí como ellos mismos dicen, la línea de pobreza, porque pues con la burla del salario mínimo, que a la larga eso no es que alcance para mucho, pero pues al menos sirve más que 220.000 pesos, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista, compañeros. No sé si quedaron claros o de pronto los confundí, no sé. No, perfecto, compañero. Claro que sí, ha aportado mucho. Bueno, ahora quiero darle la palabra a José para que hablemos un poco del tema de las concesiones que se hicieron, la postura de los que fungen pues como representantes de los trabajadores, en este caso de la CUT, que se ha pronunciado pues al respecto y ha opinado pues hablando de las concesiones y de lo que plantea pues respecto a esos acuerdos que hubo ahí y a lo que están proponiendo ellos. Bueno, de esto hay que decir que la CUT, en una declaración que hizo el 16 de abril y acto seguido el señor Fabio Arias, presidente de esa central, dijeron que la CUT no apoya la reducción del umbral a 2,3 salarios mínimos. En sus palabras dice, pues afectará a un sector significativo de trabajadores y trabajadoras
que reducen su capacidad adquisitiva, empobreciendo más a esas capas medias que el neoliberalismo ha golpeado durante las últimas 3 décadas, beneficiando a los fondos privados. Bajar el umbral desde donde se puede cotizar a los fondos privados es aumentar las ganancias del sector financiero, dueños del actual ahorro pensional privado. Igualmente expresan que desde el momento en que la Comisión de Concertación se definieron los criterios y el texto básico de la reforma, en el que nosotros apoyaríamos el umbral de los 3 salarios mínimos, en el sentido de que en ese valor se fortalecía con pensiones y se disminuían las ganancias de los fondos privados. Fabio Arias dice que eso está acordado desde hace 2-3 años en la tal mesa de concertación permanente que tienen pues con el Ministerio de Trabajo. La declaración pues de este señor y de la CUT es que llaman al gobierno nacional y a los congresistas para que tengan en cuenta a esos sectores sociales que se van a ver afectados con la actual reforma pensional, que, como decía el compañero, viene orientada desde hace tiempo por la OCDE, que no pudo imponer Santos y que tampoco pudo imponer Duque a propósito de los levantamientos del 2019 y del 2021. Insisten entonces en que ellos van a apoyar a esta gente de la CUT, insistiendo en la reforma pensional que aprobó la Comisión Séptima del Senado, es decir, la primera versión. Eso no pasa de ser un lánguido llamado, incluso Fabio Arias habla enérgicamente de que van a llamar al gobierno y que van a llamar a los congresistas, a sus congresistas, dice, del pacto histórico, para que se pongan los calzones apretados. Pero no deja de ser palabrería y realmente es un llamado lastimero a que el gobierno nacional y los politiqueros, esa porquería de gente que están en ese establo parlamentario, a que tengan en cuenta pues a la clase obrera y a los sectores más desprotegidos del proletariado. Y se convierte realmente en un saludo a la bandera, porque ya se sabe qué es lo que está pasando en ese antro, donde incluso a pesar de los recortes que tiene eso, es posible que tampoco la hundan. Los capitalistas, es decir, la voracidad del capital financiero, de los grandes cacaos, porque los fondos de pensiones, los dueños de eso, realmente son los Hambriento Angulo, es el grupo empresarial antioqueño, es decir, son los grandes capitalistas, los dueños del país, y ellos quieren todo. Entonces es posible que la hundan a pesar de las concesiones que ha hecho. Yo creo que hay que desenmascarar esto, porque incluso a pesar de que hay alguna diferencia entre los 3 salarios, el umbral de los 3 salarios o los 2,3, que realmente son de 910.000 pesos, y eso algo cuenta, la médula de la reforma realmente es acabar con el régimen de prima media, es decir, todo volverlo, como decía el compañero, simplemente son los ahorritos y ya, no es la posibilidad de que la gente se vaya a pensionar, como decía el compañero Joseph. Pero además de eso hay que decir otras cosas, y es la actitud del gobierno y el presidente. En campaña alcanzó a mencionar que así como había que sacar el capital financiero de la salud, había que acabar con los fondos privados de pensiones, es decir, sacar al capital financiero de ese negocio, que es jugosísimo, son billones, billones de billones. Luego hablo de establecer el umbral en 4 salarios mínimos para fortalecer a Colpensiones. En la propuesta presentada al Congreso inicialmente ya se había bajado a 3 y ahora se baja a 2,3 salarios mínimos, luego de esa reunión con los lagartos liberales. Si se mira pues toda esa actuación, es insistiendo en tratar de conciliar los intereses entre explotados y explotadores, y en últimas cediéndole a los capitalistas, a los grandes saqueadores de la riqueza del país, a los grandes superexplotadores del pueblo trabajador colombiano.
Y en ese sentido hay que preguntarse a propósito de ese acuerdo del presidente con esos congresistas y las nuevas concesiones hechas a los capitalistas financieros dueños de los fondos de pensiones. ¿Dónde quedan entonces sus promesas de campaña? ¿Dónde queda su llamado a que las masas populares realicen ardorosamente, lo dijo en Cali, las asambleas populares y construyan su propio poder desde abajo en oposición a ese Congreso podido hasta los tuétanos? Palabrería. Y hay que decirlo, compañeros, solo nosotros, los obreros avanzados, los revolucionarios y los dirigentes del pueblo, tenemos que impulsar esas asambleas populares y no permitir que esas formas creadas y desarrolladas por las masas como formas embrionarias de poder popular sean manoseadas por el gobierno para seguir presionando acuerdos con las clases explotadoras enemigas del pueblo, con quienes no se puede conciliar, a quienes hay que derrotar en el campo de batalla. Y esas asambleas, compañeros, hoy cobran mayor vigencia cuando esas clases reaccionarias han demostrado que solo escuchan cuando el pueblo está en las calles, que solo escuchan cuando se bloquea su comercio y se interrumpe el proceso de la producción y la ganancia con el paro. Y por eso tenemos que insistir en la necesidad de preparar y organizar una Asamblea Nacional Popular pronto, en oposición a los lagartos del Congreso. Una asamblea que levante nuevamente y con mayor firmeza las reivindicaciones del levantamiento popular que no han sido resueltas y que el gobierno ya demostró que no va a resolver, porque solamente se pueden conquistar con un nuevo paro nacional, con la movilización en las calles y con los bloqueos. Y a propósito de ese asunto de las pensiones, dice el programa inmediato propuesto por la Unión Obrera Comunista y que ustedes pueden consultar en el portal Revolución Obrera, plantea que hay que abolir los fondos privados de pensiones, de dar continuidad y fortalecer el régimen de prima media y garantizar por lo menos el salario mínimo para quienes no puedan pensionarse. Esa es una reivindicación exacta. Pero no bastaría con abolir los fondos privados de pensiones, es decir, quitarles el negocio a los capitalistas financieros, ni garantizar el salario mínimo para quienes no alcanzan a pensionarse, sino que esta medida debe ir necesariamente acompañada de otros puntos del programa inmediato como lo son empleo, es decir, crear nuevos empleos, la contratación directa y a término indefinido, de brindar subsidio real a los desempleados, no limosnas, no subsidio a los desempleados de tal forma que todos los trabajadores alcancen la pensión y una vejez digna. De resto es carreta. Si no hay contratación directa, si los contratos siguen siendo miserables y los salarios siguen siendo de hambre, no se va a pensionar, no se van a pensionar las nuevas generaciones. Y por consiguiente, lo más seguro es que los fondos privados, incluso privados, van a quebrarse y a la final se van a robar esa plata. Que no van a tener, simplemente van a devolver y listo. Y esa platica se va a perder. La manera de conquistar la pensión, compañeros, es que el Estado administre socialmente ese trabajo que aportan, es parte del salario que aportan los trabajadores para tener una vejez digna. Y no queda otro camino, compañeros, que desde las organizaciones sindicales, las campesinas, las de los pueblos indígenas, las organizaciones populares, estudiantiles, de mujeres, en fin, de todas las organizaciones sociales de los explotados y oprimidos, se propongan oponer a esa voracidad y a esa unidad de los enemigos del pueblo, la unidad en una Asamblea Nacional Popular, haciendo valer su poder como la fuerza más poderosa y decisiva de la sociedad. Eso fue lo que demostró el levantamiento popular desde 2021. Poder popular, poder de las asambleas populares que tenemos que rescatar y hacer consciente. Y llevar esa tarea adelante, compañeros, y tengo que insistir en esto. Urge de la unidad de los revolucionarios, de los comunistas y de los verdaderos dirigentes del pueblo que deben constituirse en el motor y en el alma de la preparación y organización de esa asamblea. Y solo me restaría decir que
Compañeros, ese es el reto inmediato que tenemos, pero también es un reto que no puede y no debe ir separado de la construcción de nuestro propio partido independiente, para que dejemos de ser manoseados por los politiqueros de la burguesía, de los terratenientes y de los pequeños burgueses. Un partido verdaderamente revolucionario, que no solamente sea capaz de dirigir la lucha actual por las reivindicaciones inmediatas de todo el pueblo trabajador, sino de la revolución que acabe con todo el poder del capital y la explotación del hombre por el hombre. En eso tenemos que pensar ahorita, compañeros. Es urgente constituir nuestro propio destacamento organizado de vanguardia, así como es urgente empujar las asambleas populares. Perfecto, compañero, muchas gracias. Volviendo al tema entonces, con todo lo que hemos visto, es entendible por qué se llega al acuerdo, porque el gobierno logra es un decir, porque realmente quienes imponen esa política son otros, pero por qué se muestra pues ante la opinión pública ese acuerdo, y es porque tiene un pecado original, todo ello, y es porque se rebajó a lo que era mínimamente lo que tenía que pelearse en una reforma, y era acabar con los fondos privados y fortalecer el régimen de prima media. Y visto eso, es decir, acordado eso entre ellos, todo es posible. Todo es negociable dentro de ellos, si se ponen de acuerdo en que no le van a quitar ese dinero, esa administración de esos billones de pesos a los particulares, que es al final lo que acordaron, ¿no? Todo lo otro pues son arandelas, y ese es el gran problema que hay ahí, ¿no? De ahí para adelante pues todo lo que hemos visto, y el otro aspecto pues importante a tener en cuenta es el asunto pues de que, así como en las otras reformas o en las otras banderas, todo eso hay que cogerlo de conjunto. Es decir, no se puede pelear por una y después por otra, sino que todo eso hace parte pues de un mismo problema, y se debe levantar es una plataforma pues única de lucha en los distintos aspectos, ¿no? Creo que es lo más importante que debemos dejar en este asunto de la comprensión de esa discusión que hay sobre esa reforma. Quiero darle la palabra pues al compañero Jose para unas palabras finales de cómo ve pues las expectativas y algunas ideas pues de cómo pues ayudar a que los que nos escuchan puedan ubicarse en el qué hacer. Compañero Jose. Bueno, pues realmente ahí el compañero José pues sacó la conclusión de todo lo que hemos argumentado y dialogado ahorita pues en este espacio. Y pues lo más importante de esto es pues organizarnos, porque no hay de otra. Esta reforma pues ya estaba cantada que se iba a aprobar. Nosotros ya veníamos desde atrás diciendo que la reforma pues es la imposición de la OCDE. Entonces, pues ahorita ya con esa alianza que hubo entre el gobierno y el Partido Liberal, y pues inclusive la discusión no era sino, es que la discusión se dio desde el principio de la reforma, fue el famoso umbral, que es lo que ya pues acordaron. Entonces, en síntesis, lo que dijo el compañero José, solamente organizarnos y mirar de que cómo podemos hacia adelante buscar, no sé, o sea, cambiar este sistema. Entonces, esa es mi opinión. Muchas gracias, compañeros, por dejarme compartir con ustedes esta mesa de trabajo. Perfecto, muchas gracias a usted, compañero Jose, por todas esas ideas, y con toda seguridad pues que todos nuestros seguidores agradecerán de esa misma manera. Esperamos pues también los comentarios de toda la audiencia, sus opiniones, sus dudas, para poderlas despejar en otra oportunidad. Y muchas gracias al compañero José también por acompañarnos pues en el desarrollo de este tema. Muchas gracias a los compañeros, al compañero Ricardo, al compañero Joseph. Valiosa su contribución.
Y muchas gracias a los compañeros del equipo técnico y a quienes nos siguen muy amablemente. Perfecto, los esperamos en una próxima emisión de Vanguardia Obrera.